Gloria al Señor, Dios los bendiga, muy buenas noches para todos. Nuevamente hoy en una clase de escuela bíblica virtual de la Iglesia Cristiana Salvación y Victoria. Qué bendición estar con ustedes en esta noche. Vamos a continuar trabajando rápidamente el tema que hemos comenzado hace ya un par de semanas, que es el tema de Génesis, de la creación. Y como no, quiero darle gracias al Señor primeramente, y ahí donde estás quiero que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración al Señor antes de comenzar para que el Espíritu Santo sea guiándonos a través de este estudio y podamos entender lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche maravillosa. Padre, gracias porque tu presencia, Señor, está con nosotros, Dios. Te pedimos, Señor, en este momento que comenzamos la clase, que sea tu santa y bendita voluntad y bendición sobre nosotros, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender lo que tú quieres que nosotros podamos saber acerca de las Escrituras. Revélanos, Señor, llénanos de ti. Ilumina, Dios, nuestro estudio en esta noche, Señor, y que todo lo que hagamos en esta clase sea para honrar tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Quiero que comencemos abriendo la Biblia, que ya debes tenerla ahí a la mano. Vamos a abrir la Biblia y vamos a continuar con nuestra clase. Estábamos hablando del libro de Génesis, que es un libro hermoso, un libro maravilloso, un libro donde yo te invito, cuando tengas un poco más de tiempo, para que te sumerjas en el libro de Génesis y puedas entender tantas cosas maravillosas que están escritas en este libro y que nosotros tal vez las hayamos leído durante algún tiempo, pero no podemos entender su profundidad hasta que nos referimos primero al Espíritu Santo, que nos llena de Él, de su presencia y de su revelación. El libro de Génesis, habíamos hablado en esas clases del capítulo 1, versículo 1 y 2, dice versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y vio Dios que la luz era buena, y separó, escúchame bien, separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí estamos en el versículo número 4 del capítulo 1 y quiero darte un mensaje ahí corto en este versículo 4. La palabra nos enseña que separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué representan las tinieblas? La maldad. Siempre las tinieblas, la oscuridad va a representar la maldad, la injusticia, el desamor, las cosas malas. Y quiero enviar un mensaje a las personas que conocen o que alguna vez han utilizado, por decir alguna persona, un astrólogo, un brujo, riegos o algo, para sacar demonios de su casa. Es un error muy común que comete la gente por ignorancia, porque la palabra que estamos leyendo nos enseña que el único que puede separar la luz de las tinieblas es, empieza la creación de la atmósfera como tal. Versículo 6, te lo voy a explicar. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas, ¿de qué? De las aguas. Separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban, escúchame bien, debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Recordemos entonces, la Biblia nos enseña que un día para el Señor son como 1000 años. Y cuando el libro de Génesis se refiere a que el Señor hizo la creación en 6 días y el séptimo día descansó, no lo podemos tomar de manera textual de que hubiera sido simplemente algo de un día de 24 horas. Entre la creación de los cielos y la tierra y la creación de la atmósfera, que fue el día segundo, muy probablemente pasaron miles de años, tal vez 1000 años entre cada día. Vamos al versículo número 9 para que entendamos un poco más acerca de la creación. Y aquí hay algo que durante mucho tiempo nos enseñaron en el colegio.
y es la creación de la plataforma continental, es decir, la creación de los continentes como tal. ¿Te acuerdas aquella clase donde veíamos en geografía por allá hace algunos años, los que estudiamos hace muchísimos años ya, que veíamos la creación de los continentes, cómo se creaba África, cómo se creó Europa y todo esto, que eran una sola masa y que después se separaron? Entonces, la Biblia es muy clara en esto y dice el versículo 9, aquí empieza a mostrar la creación de la plataforma continental. Versículo 9 del capítulo 1, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, préstame atención, y descúbrase lo seco. Descúbrase lo seco, dice el Señor. Y fue así, versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Cuando nosotros estamos hablando de la creación de la plataforma continental, el Señor dice, el versículo 9, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar. Recordemos que el Señor ya había creado la atmósfera, es decir, la tierra antes de esto era una sola, por decir algo, circunferencia rodeada de agua totalmente. Aunque el Señor la crea seca, cuando llegan los ángeles caídos desordenan la tierra, por eso la palabra en hebreos tohu es desordena la tierra, desordena todo lo que el Señor había hecho porque el Señor la había creado seca, y la tierra queda revestida en dos cosas, en tinieblas y en agua. Luego, como ya vimos en el versículo 6, viene la creación de la atmósfera, el Señor separa la expansión de las aguas que hay, la divide en dos, en una parte hace los cielos, la atmósfera que tú y yo vemos, por la cual nosotros respiramos, es decir, vemos en la sabiduría de Dios al crear primero el oxígeno con el que nosotros nos íbamos a poder mantener, y el resto la deja en la parte de abajo. Luego más adelante, ya lo vimos, viene la plataforma continental, que es donde el Señor deja una parte seca nuevamente para que nosotros habitemos, que son los continentes, y hace los mares que nosotros ya conocemos. Más adelante viene la creación de hierbas y árboles frutales. Coloca ahí en tu agenda creación de la hierba y árboles frutales, y vamos a irnos al versículo número 11 del mismo Génesis 1. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que dé semilla, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Aquí hay algo muy interesante, y es que tal vez si tú has leído el Génesis se te ha pasado, porque simplemente nos colocamos a leer por encima, pero cuando profundizamos, que es lo que estamos haciendo, nos damos cuenta del orden de la creación. El Señor primero crea la tierra, luego hace la atmósfera, luego separa las aguas que habían sobre la tierra y crea la plataforma continental. Luego hace o crea la hierba y los árboles frutales. Empieza a crear de lo cual la tierra misma y el hombre se va a poder mantener. Pero hasta el momento faltan dos elementos que tú y yo vemos todos los días. Dos elementos que nosotros estamos acostumbrados a ver y que sin ellos no podríamos estar. Versículo 14, ya vamos a verlo. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Gloria al Señor. ¿Ya tienes alguna idea de lo que te estoy hablando, de lo que la Biblia está diciendo? Cuando el Señor dice, dijo luego Dios, haya lumbreras, está hablando del sol y la luna. Lumbreras significa
algo que genera luz, que produce luz. Lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, como la conocemos, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Acá nos damos cuenta una vez más que Dios tiene todo bajo control, que Dios simplemente no empezó a crear, a hacer experimentos en la tierra, sino que ya Él era sabio, porque la palabra nos enseña que Dios es sabio, totalmente sabio, y que todo lo que pasa acá está bajo el control y la dirección de nuestro Dios. Entonces, desde el versículo 14 al versículo 15, vemos la creación del sol. Desde el versículo 14 hasta el versículo 18, vemos la creación del sol y la luna. El versículo 16 dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, ya sabemos que es el sol y la luna. La lumbrera mayor, escúchame bien, para que señorease en el día, es decir, ¿cuál? Muy bien, el sol. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche, e hizo también las estrellas. Alguno me estará diciendo, pero pastor, es que el sol genera luz, pero la luna no genera luz. Pero hay algo que el Señor sabía y por lo cual Él coloca en la palabra de Dios que es lumbrera. Y es que la luna que nosotros vemos, el resplandor de la luna es generado por el sol. Es decir, cuando nosotros estamos viendo la luna, digamos en este momento que la luna es la cámara cual me está grabando, la luna como tal no va a generar luz, pero el sol que está detrás de nosotros, yo represento la tierra, el sol que está detrás de nosotros refleja su luz a la luna y la luna me la refleja a mí. Por eso nosotros vemos la luna de manera iluminada como tal. Por eso la palabra dice las dos grandes lumbreras. Entonces la lumbrera menor para que señorease en la noche e hizo también las estrellas. Versículo 17. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue así la tarde y la mañana del día ¿qué? Del cuarto día. Entonces, hasta ahora llevamos únicamente 4 días de la creación. ¿Cuántos años tuvieron que pasar para estos 4 días? Miles de años. Eso no pudo pasar en un día de 24 horas como lo hacemos nosotros. ¿Por qué? No porque Dios no pudiera hacerlo. Él tiene la potestad de hacer cosas de 1.000.000 de años en un segundo. No es por eso, sino porque aquí no estamos tomando el tiempo con base a lo que Dios creó, a Dios, sino a lo que Dios creó. Es decir, para Dios 1.000 años los puede pasar en un segundo, porque Él es Dios. Pero para Ricardo, para una planta, para un perro, no podrían pasar 1.000 años en un segundo, porque son la creación de Dios. No sé si me hago entender. Es decir, estos 4 días, el Señor tenía que esperar que las plantas crecieran, se reprodujeran. Y más adelante vamos a ver que de igual manera hace con los animales y con el hombre. Vamos a la creación entonces, el versículo 20, y coloca en tu agenda aquí, el Señor crea los animales marinos y las aves. Creación de los animales marinos y las aves. Versículo número 20, dijo Dios, produzcan las aguas. ¿Cuáles aguas? Las que ya había separado de la tierra. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el 5.º día. Por eso precisamente les estaba hablando que cada día de la creación tuvieron que pasar muchos años. Y aquí la palabra es clara cuando el Señor los hace los monstruos marinos, los animales marinos y las aves, pero el Señor no dice, y en un día llené el mar.
sino que le da la orden de fructificar y multiplicar y llenar las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Todos sabemos que para la multiplicación de una especie no puede pasar ni 1 ni 2 años, sino que son cientos de años para que una especie se pueda multiplicar y reproducir. Los animales marinos y las aves entonces fueron creados en el día ¿qué? Muy bien, en el día quinto, día sexto. Todos sabemos ya que en el día sexto el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. Vamos a leerlo. ¿Qué más creó en el día sexto el Señor? Versículo 24. Quiero que estés atento ahí a tu Biblia. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Versículo 25. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, acaba el Señor de hacer en el versículo 24 y 25 los animales terrestres, ganado y todo lo que iba a mantener el sustento del hombre hasta nuestros días. Versículo 26, dijo Dios entonces, hagamos. Présteme atención, está hablando el Señor en plural. Hagamos, la Biblia no dice voy a hacer. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué dice el Señor o por qué está hablando el Señor en plural? Exacto. Por la bendita y santa Trinidad. Porque cuando nos referimos al Señor, nosotros hemos entendido ya que estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad, 3 personas que a la vez son uno y que se llaman Dios. Gloria al Señor. Versículo 26 dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar. Escúchame bien, señoree los peces del mar, que señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, los creó. Amén. Otro paréntesis. La Biblia nos explica que el Señor creó a Adán y a Eva, varón y hembra. Dios no creó a Adán y a Esteban, no, Señor. Así que cuando alguien llegue a decirle que la homosexualidad es creación de Dios porque Dios nos creó a todos, eso es una mentira y eso es una herejía, eso es una herejía en contra de la palabra del Señor, eso es algo en contra de la palabra de Dios, es antinatural de la creación, porque la palabra lo puede llevar, libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que no nos vengan los compañeros, los amigos allá del movimiento LGTBI, que los amamos en el amor de Cristo, pero no estamos nosotros a favor de del movimiento que ellos están levantando, porque eso es antibíblico. El Señor no creó homosexuales, no creó gays, no creó lesbianas. Lo que hizo Satanás fue meterle en la cabeza a ellos que son una creación de Dios como tal y que Dios aprueba eso. Es mentira. Dios no aprueba la homosexualidad. Sigamos. Ya sabemos entonces que Dios creó hombre y mujer. Y vamos al versículo 28. Y los bendijo Dios diciendo nuevamente: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar. Señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en toda bestia que se mueva sobre la tierra. Y hay una orden más de parte de Dios. Dijo: he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en el que hay fruto que da semilla os será para comer. Gloria al Señor. Vamos a terminar ya esta parte. Dice el versículo 30: y a toda bestia de la tierra y a todas las aves del cielo y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios
todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. El día séptimo, todos sabemos que el Señor descansó. Ahora, muchas personas nos han preguntado, pastor, he escuchado del Edén, pero no tengo ni la más remota idea dónde quedaba el Edén. ¿Sabes tú dónde quedaba el Edén? ¿O en qué lugar fue que el Señor colocó a vivir a Adán y Eva en un principio? ¿Dónde crees que hubiera podido ser? Tal vez en la parte de Estados Unidos, tal vez en Bogotá. Los colocó en África, los colocó en Australia. ¿Dónde era más o menos el Edén? Cuando nosotros nos colocamos a estudiar las Escrituras, nos damos cuenta que el libro de Génesis hace una reseña de la ubicación del Edén. Y te puedo decir por este mapa que va a salir aquí a continuación, la ubicación aproximada del Edén. Y es entre el río Tigris y el río Éufrates. Esto queda entre los países de Irán e Irak, en la parte baja de Turquía y cerca a Siria. En ese mapa que estás viendo está la ubicación como tal del Edén. Esa fue la zona, según la Biblia, donde el Edén estaba. Así que si en alguna oportunidad te preguntaste, bueno, ¿y dónde pudo el Señor haber hecho esto tan maravilloso? Lo puedes encontrar en este lugar. Entre el río Tigris y el río Éufrates. La Biblia, está escrito en la Biblia, en el libro de Génesis, la ubicación del Edén como tal. Muy bien. Te invito entonces en casa para que sigas leyendo acerca de la creación. Sería imposible, o no imposible, sino sería supremamente largo que nos colocáramos a estudiar toda la creación como tal. Recordemos que esto es un estudio bíblico, que es una escuela bíblica, que es el primer nivel y que está siendo o fue diseñado para las personas que hasta ahora están conociendo la palabra de Dios. Si tú quieres profundizar, te invito para que más adelante hagas parte del colegio bíblico y del instituto bíblico como tal, para que profundices más y de una manera mucho mayor y todavía más clara puedas entender lo maravilloso de la creación y el resto de la Biblia. Más adelante nosotros podemos encontrar en el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 24, permítame, voy a buscarlo, la expulsión como tal de Adán y Eva del huerto del Edén. Pastor, ¿y por qué los expulsan? Vuelvo y te digo, no podemos hablar todo lo que decimos acá, pero te invito para que ahí donde estás, ahora que se acabe la clase, leas el capítulo 2 completo y el versículo 3 y entiendas por qué expulsan a Adán y Eva, por qué el Señor expulsa a Adán y Eva del Edén. Y acá, luego de la expulsión del Edén, en el capítulo 24, el Señor nos muestra nuevamente un par de personajes que habíamos visto, creo que en la clase número 2 o en la 1, no me acuerdo bien, y son querubines. Y dice el capítulo 24, después de expulsarlos, está hablando de Adán y Eva, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Surgen interrogantes en algunos de ustedes y sé que así es. ¿Por qué el Señor coloca una espada para cuidar el Edén cuando Él ya había echado fuera a Adán y a Eva? ¿Por qué envía unos querubines y una espada para que custodien el árbol? ¿Quién iba a entrar si ya había sacado a Adán y a Eva? ¿Por qué el Señor custodia esto nuevamente? En el libro, el capítulo 4, la Biblia nos explica en el libro de Génesis la creación de dos personajes que todos hemos escuchado, que son Caín y Abel. Y son los hijos de Adán y Eva. Ahora, aquí hay algunos datos curiosos que sé que a muchos de ustedes les gusta estos datos cronológicos, y es que Adán, el Adán que tú y yo conocemos, vivió la bobadita de 930 años. Casi nada vivió el Adán, 930 años. Ahora,
Tú has leído o vas a leer el capítulo 2 y el capítulo 3 y vas a entender de dónde apareció Eva. Todos sabemos que fue de la costilla de Adán, pero aquí hay otra pregunta. ¿Cuántos años crees que tendría Adán cuando el Señor coloca a Eva o crea a Eva de la costilla de Adán? ¿Cuántos años crees? Te voy a dar nuevamente el dato. Adán vivió 930 años. ¿A qué edad le habrá colocado el Señor a su mujer, a Eva? Es una muy buena pregunta. ¿Alguna vez te la habías hecho? Entonces el capítulo 4 aparece la creación aparece que nace Caín y Abel, la lucha que hay entre ellos dos, que te invito para que en tu casa lo leas, y todas las cosas que pasaron, el por qué Caín es expulsado. Caín mata a Abel, ya eso lo sabemos todo, y es expulsado Caín porque no agrada al Señor. Pero Caín en Génesis 4:14, hay otro dato curioso acá, y Caín dice, le responde al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. ¿Por qué lo expulsa el Señor? ¿De dónde? Por la sencilla razón de que Caín había matado a Abel. ¿Por qué? Vuelvo y te digo, tienes que leer el capítulo 2, 3 y el 4 para que puedas entender estas cosas. No podemos en una clase de 30 minutos, la cual ya casi los copamos, de explicar todo porque nos quedaría muy difícil. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande. Estoy viendo el capítulo 4, versículo 13, para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia me has hecho un vagabundo sin hogar. Escúchame bien: cualquiera que me encuentre me matará. Segunda pregunta, la pregunta es: ¿cuántos años tenía Adán cuando llegó su esposa? Y la segunda pregunta que le voy a dejar en esta noche es: ¿por qué Caín, si hasta ahora estaba Adán, Eva, Caín y Abel, y Caín había asesinado a Abel, por qué? Esos eran los únicos seres humanos que habían existido en ese momento. ¿Por qué Caín responde al Señor: me has expulsado de la tierra y de tu presencia me has hecho un vagabundo sin hogar? Cualquiera que me encuentre me matará. ¿Por qué la preocupación de Caín de que alguien lo matara? ¿Y por qué el Señor le responde? Escúchame bien. Capítulo 4, versículo 15. El Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. 7 veces a cualquiera que te mate. Caín estaba preocupado porque el Señor lo había expulsado de su presencia. ¿Preocupado de qué? De que lo mataran. La pregunta, vuelvo y se las formulo, es: ¿quién podía matar a Caín si no había más seres humanos? ¿Quién podía atentar contra Caín? ¿Y quién que lo hiciese iba a llevar la ira de Dios por haber hecho algo que el Señor no iba a permitir que hicieran? Es una tremenda, tremenda pregunta. Búscalo. Espero que esta clase haya sido de bendición. Espero que no te quedes simplemente con lo que vimos en media hora, sino que le dediques en tu casa un buen tiempo para leer completo el capítulo 1, 2, 3 y 4, para que puedas entender y para que nos formules preguntas. Te recuerdo nuevamente, la manera de nosotros chequear lista, tomar lista, es la foto que tú vas a hacer de esta clase, donde apareces ahí al lado del computador, del celular, de lo que sea, viendo la clase. Es la manera que nosotros tenemos de llamar a lista. Formúlanos preguntas. Han surgido preguntas tremendas. Y así como las preguntas que les hago, sé que ustedes tienen algunas otras preguntas. Escríbanos por WhatsApp o envíenos un correo: iglesiacristianasalvacionyvictoria@hotmail.com. Formulen sus preguntas y entre todos, a la luz de las Sagradas Escrituras, vamos a aprender todos los días más. Por el momento no queda más. Quiero bendecirlos. Sé que la clase hoy fue bastante rápida. Me tocó hablar más rápido todavía de lo normal. Algunas personas me han dicho: pastor, hable un poco más lento. Pero créanme que si hablo más lento, en media hora no podemos avanzar mucho. Y la idea es que podamos avanzar todo el Antiguo Testamento de manera tangencial. No podemos profundizar, pero de manera tangencial podamos sacar el Antiguo Testamento en unos 6 meses más o menos de clases. Dios los bendiga a todos. De nuevo,
suscríbase a nuestro canal. Y aparte de la suscripción, pastor, ya me suscribí, hay una campanita que aparece. Dele clic a esa campanita para que cada vez que montemos la clase a usted le llegue un mensaje a su celular o al correo electrónico diciendo que ya la clase o que un video de salvación y victoria fue incorporado a su canal. Nuevamente, si te parece esta clase de gran bendición, compártela también con otras personas que quieran aprender de la palabra de Dios. Gracias por dedicar estos 30 minutos a estudiar la palabra del Señor y te invito nuevamente para que el próximo martes a las 7 de la noche estés conectado aquí en YouTube mirando todo esto tan maravilloso acerca de la palabra de Dios. Dios te bendiga, fue una bendición tremenda haber compartido contigo algunos pasajes bíblicos y te espero el próximo martes. Estoy atento a cualquier pregunta, recibo nuevamente los pantallazos, las selfies de su asistencia. Dios los bendiga. Chao.